Ok, bien, entonces, estimados estudiantes, súper, estamos comenzando esta clase de Fundamentos de Mercado de Capitales, ¿ya? Bueno, mi nombre es Alfredo, ¿ya? Y voy a ser su profesor guía dictando estas clases sincrónicas. Vamos a tener cuatro, ¿no es cierto? Una por módulo, ¿ok? Bueno, el mercado de capitales ya es en gran medida el fundamento, como bien dice la primera slide, fundamento del mercado de capitales. Asimismo, el mercado de capitales es la base en gran medida de, el desarrollo de las economías, ¿ya? Em, Porque en la medida en que ustedes tengan intermediarios financieros, tengan distintos productos en términos de servicios financieros, bueno, los agentes económicos, emprendedores, consumidores, etcétera, probablemente cuentan con mejores herramientas para poder ser parte de todo este circuito que compone una economía. ¿Ya? Nosotros vamos a dividir estas clases en cuatro sesiones. Hoy día nos corresponde em, la introducción. Luego vamos a estar revisando un poquito de renta variable, em, renta fija. De hecho, usualmente uno parte con renta fija, instrumentos financieros y derivados y nociones básicas para la toma de decisiones. Muy interesante y probablemente más de alguno de ustedes va a surgir con preguntas del tipo cómo invertir, dónde, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces empecemos con la clase. Vamos a estar hablando entonces de los fundamentos del mercado de capitales. ¿Ya? Si yo les preguntara a ustedes qué se les viene a la mente, qué entendemos por mercado de capitales, ¿ya? Probablemente a lo mejor van a pensar en la bolsa, ¿no es cierto? En el lugar donde yo compro y vendo acciones, por ejemplo. Hay un poquito de eso, ¿ya? Pero el mercado de capitales es eso y mucho más, ¿ya? El mercado de capitales es un circuito, ¿ya? Bueno, como bien lo dice la palabra, un mercado, pero sobre todo hoy día con las tecnologías y la globalización, muy interconectado, en donde básicamente confluyen personas que tienen, personas o entidades que tienen un excedente de algo, ¿ya? Y personas que necesitan algo de ese excedente. Por ejemplo, yo vendo acciones y alguien me las compra, o yo entrego créditos y alguien los toma y me paga una tasa de interés, ¿ok? Entonces, esto está muy relacionado, de hecho, con otra asignatura que imparto que tiene que ver con los intermediarios financieros, ¿ya? Bueno, como definición, el mercado de capitales es un segmento del sistema financiero donde se negocian instrumentos financieros a largo plazo, ¿ya? Estos incluyen acciones, bonos y otros títulos de valor. Em, Aquí se habla de instrumentos financieros a largo plazo, ¿ya? Em, Esto tiene que ver con que detrás, lo que soporta cada transacción en el mercado de capitales probablemente son estructuras reales. Por ejemplo, las acciones tienen que ver con el capital propio de una compañía. Ahí uno piensa como en el mediano o largo plazo, ¿ya? Pero dicho eso, ¿ya? Nosotros sabemos que en el mercado de capitales también tenemos operaciones que son de corto plazo y que son de especulación y de trade, ¿ya? Solamente esa salvedad. Bueno, los principales participantes del mercado de capitales son emisores, inversionistas, intermediarios y, muy importante, los reguladores, ¿ya? ¿Qué reguladores ustedes habrán escuchado o se les viene a la mente? Bueno, ahí está, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, está el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, que fiscaliza las compañías, etcétera. Distintas entidades que em, están preocupadas de mitigar y controlar los distintos tipos de riesgos asociados a el funcionamiento de este mercado, ¿ya? En general, en el mercado de capitales, ¿ya? Lo que vamos a encontrar es un escenario que facilita la emisión y negociación de valores, ¿ya? Eh, Hoy día está todo muy democratizado, hay muchos intermediarios y de eso se trata, de que con el tiempo vayan disminuyendo los costos de transacción y las barreras para poder participar de este tipo de mercado, ¿ok?
Los instrumentos financieros que debieron estar presentes entonces en el mercado de capitales son acciones, como mencioné, bonos, derivados y fondos de inversión. Bueno, cada uno tiene su lógica. Vamos a ir viendo cómo los clasificamos y cómo los entendemos, cómo funcionan. ¿Ya? El tema acá es que cada uno de estos instrumentos de inversión conlleva algún riesgo, ¿ya? Un efecto colateral que tengo que tratar de mitigar. ¿Ya? Y entonces existen distintos tipos de riesgos: riesgo de mercado, crediticio, de liquidez, etcétera. Ahora, em, la verdad es que ustedes en la vida siempre van a asumir riesgo, yo siempre enseño eso. El riesgo es algo inherente, el riesgo yo no lo elimino, lo que hago es mitigarlo. Y de hecho de ahí viene la frase: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Ok? Em, entonces, como vimos en la slide anterior, el mercado de capitales existe y una de sus principales funciones es facilitar la emisión y negociación de valores, ¿ya? Entonces, trasládense, por ejemplo, pensando desde la media donde yo en una plaza podía hacer trueque o transar bienes y servicios. Bueno, hoy día en el mercado de capitales, desde el punto de vista de lo que es el mercado del dinero, bueno, es el lugar perfecto para poder realizar las transacciones, ¿ya? Em, Acá ya teníamos ahí repetida una slide, el tema de la regulación, súper importante, ¿ya? Em, Porque en la regulación yo establezco el rayado de cancha, las reglas del juego, ¿ya? ¿Qué instrumentos se pueden transar? ¿Con cuánto riesgo? Los procedimientos, etcétera. Súper, súper importante, ¿ok? El mercado de capitales tiene una relevancia económica porque, entre otras cosas, permite y facilita el desarrollo de los países, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las AFP, independiente de si entrega buenas o no jubilaciones, pero como sistema de ahorro, permite, por ejemplo, la existencia de los créditos hipotecarios, porque si yo ahorro a 30 años, puedo prestar a 30 años como servicio financiero. Y así, otro montón de ejemplos en donde vemos que el mercado de capital efectivamente contribuye al desarrollo de los países. ¿Ya? Bueno, en ese sentido se presentan ventajas y desafíos que tienen que ver con lo rápido que están cambiando las cosas, la llegada de la inteligencia artificial y en términos diarios todo esto conlleva también un escenario de volatilidad y de riesgo. ¿Ok? Em, bueno, en general entonces en el mercado de capitales, y con esto cierro la presentación, la primera parte, em, tiene que estar preocupado de los aspectos económicos, políticos y gubernamentales, entre otros, ya porque todo esto conlleva un riesgo, ¿ok? Por ejemplo, el riesgo político o lo que tuvimos con el tema de la pandemia, etcétera. ¿Ya? Bien, dicho eso, vámonos con un Word que tengo preparadito, en donde me gustaría que revisáramos, ¿ya? El siguiente tutorial. Em, Ahí vamos a ver uso compartido de la pantalla y entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tengo un Word que quiero que revisemos, pero lo que me interesa del Word es un videito de YouTube que se los voy a compartir ahora en la pantalla y lo vamos a revisar entonces. Aquí está el videito. ¿Y qué es el mercado de capitales? Parte ahí con un ruido que parece nada que ver con lo que va a ser el video, pero ahí lo vamos a revisar. Entonces, uso compartido, súper. Vamos con, denme un segundito acá. Aquí está pantalla, pizarra, mercado de capitales. Súper. Vamos con el videito. Es un poco de vidilla. Vender no sé si venderemos, pero dar la nota... Esto está más muerto.
No sé si vender el puesto y pasar de todo. Quizá no sea una mala idea. ¿Cuánto? Pues no sé. Pero si incluyes mis servicios de animación en el precio, seguro que valdrá el doble. Los mercados de capitales son mercados mayoristas de dinero que mueven grandes volúmenes y donde se compra y se vende dinero a largo plazo. El mercado de capitales se divide básicamente en dos: el mercado de renta fija, bonos, y el mercado de renta variable, acciones. Las empresas financian sus proyectos de inversión bien con deuda, es decir, emitiendo bonos, o bien con fondos propios, es decir, emitiendo acciones. Los estados, por su parte, solo pueden emitir bonos. Y las familias no pueden acudir a estos mercados mayoristas para buscar financiación, pero sí para invertir sus ahorros comprando bonos y acciones. El mercado de renta fija y el de renta variable, como el mercado de coches o de motos, disponen de un mercado de primera mano o mercado primario y otro de segunda mano o mercado secundario. ¿Qué pasa, Irene? ¿Qué tal las cuentas? Mal. Anímate. Además, cuando seas diseñadora famosa, Ni idea. tenemos que ir para verlo. A lo mejor aprendemos algo. O quizá nos quitan la empresa de las manos y nos forramos. Creo que para visitar la bolsa tienes que tener 16 años. Hoy ningún problema. Pero aún así, igual no nos dejan entrar. ¿Por qué? ¿Te gusta el color? Nah. Mejor azul y verde. La bolsa es el mercado secundario financiero donde se compran y venden acciones de segunda mano, con un volumen de transacciones diario elevado, lo que hace que se pueda decir que las acciones cotizadas en una bolsa se consideran en general líquidas. Es decir, que se pueden comprar y vender con facilidad. Una bolsa eficiente, con mucho volumen diario de compras y ventas, es imprescindible para que el mercado primario, el verdaderamente importante para el funcionamiento de la actividad económica, pueda funcionar de forma también eficiente. Pero pongamos un ejemplo. Imaginemos que hoy dos empresas desean captar 10 millones de euros para realizar inversiones. Una es Pepito Pérez SL, que no cotiza en bolsa, y la otra es una empresa de telefonía que sí lo hace. Las dos emiten 1 millón de acciones a un precio de 10 euros cada acción. Y si consiguen vender todas las acciones emitidas en el mercado primario, significará que en los balances de cada una de ellas habrán entrado 10 millones de euros. Y ahora nos hacemos una pregunta. Si fuéramos nosotros quienes tuviéramos que poner nuestro dinero comprando acciones de Pepito Pérez o de telefonía, suponiendo que las dos tuvieran los mismos beneficios, ¿cuáles preferiríamos adquirir? La última es líquida, y Pepito Pérez no lo es. Es decir, que si compramos acciones de telefonía, sabemos que las podemos vender o liquidar cuando queramos, porque cada día se venden y compran miles de esas acciones en bolsa. En cambio, las acciones de Pepito Pérez no son líquidas, ya que al no cotizar en bolsa, resultará difícil venderlas y, por tanto, recuperar el dinero invertido. ¡Qué chula! Me encanta, pero no puedo comprarla. Oye, si quieres, puedes pasarte por mi parada, está ahí detrás. Tengo ropa y complementos de segunda mano, si te interesa algo, podemos intercambiar. Oye, ¿por casualidad tienes corbatas? Sí, alguna tengo. Trato hecho. ¿Sí? ¿Qué? En definitiva, si las acciones de una empresa cotizan en ese mercado secundario organizado al que llamamos bolsa, esta empresa, en comparación con otra que no cotice,
podrá acudir al mercado primario con más probabilidad de éxito en captar el dinero que necesita para realizar sus inversiones. Bueno, veo que ahí se conectó Vanessa. Vanessa, muy buenas noches. Mira, estábamos revisando y hay más conectados, súper. Ahí llegó Berta y Lema, súper. Bueno, estábamos revisando este videito resumen ya de mercado de capitales. Por si acaso, yo lo que voy a hacer es acá em, dejarles enviadito el enlace. Si quieren, después lo pueden revisar ahí también con calma, ¿ya? Está aprovechando a practicar, parece que yo cuando comparto el video tengo que quedarme en el video, ¿no? Porque si no la pantalla parece que queda en negro. Bueno, entonces, Profesor, disculpe, nos sí, conectamos tarde porque en el, digamos, donde dice Zoom, ¿cierto? Uno ya, pincha y no hay agendado nada. En el calendario tampoco hay agendado nada. Solo estaba el link en la bandeja de entrada. ya, Lo encontramos ahora, por eso nos conectamos tres personas pucha, ahora, que es Berta, Vanessa y yo. ya, perfecto. Hay que levantar ese tema entonces porque, Sí, porque lo eh, estuvimos buscando y no había nada. De hecho, le pucha, habíamos mandado hasta correo a usted. ya. Miren, vamos a hacer lo siguiente entonces. De lo que había comenzado hace poquito, la verdad, y les compartí este video. Miren, habíamos visto, hacíamos resumen, una mini definición de lo que es el mercado de capitales, que es básicamente el lugar al que confluyen dentro de la economía entes que tienen un excedente de algo y otros que quieren captar ese algo. ¿Ya? Entonces yo puedo tener acciones, por ejemplo, que vendo y alguien las compra, o puedo tener dinero y lo presto en términos de por ejemplo, préstamo, etcétera. ¿Ya? Y habíamos visto que, bueno, los mercados de capitales hoy día están sujetos a la tecnología, son más complejos y que es importante también contar con entidades que los puedan normar, o sea, que los puedan monitorear, el tipo de riesgo en el que se incurre. ¿Ya? Miren, hagamos lo siguiente. Vamos ahora a un Word que les tengo preparadito y esto es lo que usualmente se llama en el momento de la clase activación de aprendizajes previos. ¿Ya? Yo, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero dejarles estas preguntas, vamos a ver si me resulta la dinámica, y quiero que las comenten entre ustedes y volvemos en 5 minutitos para entre todos compartir. Entonces, va a estar ahí la pantalla y además voy a crear eh, dos salitas, ¿ya? Van a poder, en realidad son tan poquitos, pero igual quiero ver si entre ustedes pueden algo participar y volvemos todos a compartir. Entonces voy a crear las salas y les voy a dejar también enviado por el chat las preguntas para que entre ustedes conversen más o menos qué entienden de estos temas y volvemos entre todos para comentar.
Parece que quedamos los dos nomás, profe. Oscar, ¿y no te pudiste unir a la sala? No, Participante, Oscar no se ha unido. ¿Y no te llegó el enlace? Salas, a ver. mm, salas. Mira, y ahí, Oscar, permitir que los participantes seleccionen la sala. ¿Te aparece? Bien, súper. Oye, veo que ahí están, se ve el audio, así que parece que están entre ustedes interactuando. Em, Así que volvemos en 2 minutitos y comentamos, ¿ya? Súper.
Bien, entonces si estoy bien, hemos vuelto todos, ¿no es cierto?, a la sala principal. Ya, excelente. Sí, Em, Ahí está Ilema, estamos todos, ¿no es cierto? Súper. Y ahí parece que se escucha mi audio, ¿no? Ya está Oscar, Berta, Ilema y Vanessa. Ya. Bueno, ¿cómo les fue? Miren, yo aquí anoté eh, las preguntas, las respuestas, digamos, lo que se debió haber esperado que pudieran haber comentado, pero obviamente no se preocupen si no respondieron exactamente esto, ¿ya? Porque esto tiene que ver con activar aprendizajes previos. Estamos recién en el módulo uno, así es que vamos a ir de a poco ahí profundizando y tratando de manejar de mejor manera los temas, ¿ya? Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál crees que es la importancia del mercado de capitales? ¿Ya? Bueno, entonces lo primero es tratar de entender qué es el mercado de capitales. Y hemos estado definiendo que es em, este lugar que hoy día es de hecho digital mayormente, ¿no es cierto? Ya no existe la bolsa de comercio físicamente, pero el volumen, el mayor volumen de transacciones, el grueso, se ejecutan de manera digital, virtual, ¿no es cierto? Y es entonces este lugar en el que acuden oferentes y demandantes de algún servicio financiero. ¿Ok? Entonces el mercado de capitales funciona como el intermediario por definición. ¿Ya? En ese sentido, fíjense aquí la importancia del mercado de capitales. Canaliza el ahorro hacia inversionistas, hacia inversiones productivas. O sea, yo, por ejemplo, necesito financiamiento, entonces, por ejemplo, en términos de capital propio, acudo al mercado de capitales, me financio, capto capital y obviamente, bueno, por ejemplo, yo después ese capital tiene un retorno esperado, ¿no es cierto? Es el famoso retorno de los accionistas, ¿ya? Otra característica del mercado de capitales facilita la obtención de financiamiento para empresas y contribuye a la eficiencia del mercado. Porque, ¿qué entendemos por eficiencia? Bueno, algo que funciona de mejor manera, que cubre distintas áreas de la economía y que finalmente satisface los requerimientos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, esto ustedes lo pueden llevar como pregunta a otras facetas o áreas de la economía, la típica discusión de los servicios públicos o privados. ¿Ah? Eh, Técnicamente, lo relevante no es lo político, si es público o privado, sino la pregunta es si entrega el servicio que debiera estar cubriendo. Podemos estar hablando ahí de la salud, la educación, etcétera, ¿ya? Lo mismo respecto de la eficiencia del mercado. El mercado tiene agentes que acuden a él, en este caso el mercado de capitales, y la pregunta es si este mercado de capitales cumple con estas características de satisfacer los requerimientos, y en ese sentido se habla em, de que el mercado de capitales en general es un mercado eficiente, ¿ya? Bueno, entre otros beneficios, también permite el crecimiento económico, ¿ya? Independiente de si estamos a favor o no de, el sistema de ahorro privado como sistema, ahí no me voy a meter, pero como sistema de ahorro te permite ahorrar a 30 años, una AFP, y por lo tanto los bancos pueden prestar créditos hipotecarios a 30 años, por ejemplo. O las AFP, la platita, tus fondos, la AFP los invierte. Entonces genera un dinamismo al interior de la economía, ¿ya? Esto entonces genera oportunidades de inversión y diversificación, ¿ya? Em, Ahora, respecto de, acá hay un elemento súper importante que tiene que ver con la tolerancia al riesgo. Bueno, a todo esto, la primera pregunta era tratar de identificar los beneficios. La segunda era una pregunta de reflexión, factores a considerar en la toma de la inversión, que lo voy a comentar ahora, entre otros el riesgo. Y algunas diferencias entre acciones y bonos. Ahí lo vamos a ver, pero la diferencia por definición es que uno es el mundo de la renta fija y el otro el de la renta variable, y uno conlleva mayor riesgo que el otro. ¿Ya? Bueno, el tema de la tolerancia al riesgo, súper, súper importante. Yo no sé a cuántos de ustedes los habrá llamado alguna ejecutiva de inversiones que le esté ofreciendo, por ejemplo, invertir en fondos mutuos o instrumentos de riesgo, ¿ya? Cada uno de ustedes tiene una tolerancia al riesgo. Lo mismo ocurre con los inversionistas en el mercado de capitales.
Es decir, yo sé que si tomo más riesgo, probablemente también voy a tener un retorno mayor, pero es un riesgo, yo tengo que acotarlo, hasta dónde estoy dispuesto a asumirlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el horizonte de inversión también súper importante. Y para esto yo establezco objetivos financieros y las estrategias de inversión. ¿Ok? Bueno, eh, respecto de la diferencia entre acciones y bonos, aquí en esta instancia no esperamos como instituto que ustedes sean expertos, pero sí es bueno ya ir profundizando. Acciones y bonos son instrumentos del mercado de capitales, ¿ya? Las acciones son parte del patrimonio de las compañías y son instrumentos que tienen un valor y que pueden ser transables, ¿ya? Eh, el tema es que están sujetos a una volatilidad diaria. En cambio, los bonos se entienden como instrumentos de renta fija a largo plazo. Renta fija entre comillas, no voy a entrar mucho más en eso ahora, pero lo que ocurre es que los bonos, el valor presente de los bonos, también está sujeto al valor de la tasa de interés del mercado, por ejemplo, la tasa de política monetaria. Entonces son instrumentos de renta fija eh, en términos generales, pero también pueden tener una variación en su valor intrínseco ante fluctuaciones de la tasa de interés. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el resumen de todo esto? Los factores de decisión, ya la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal. Yo voy a acudir a captar algunos de estos instrumentos de acuerdo a mis necesidades de caja o mis necesidades de inversión. ¿Ya? Eso es un poquito lo que está detrás. Miren, esta es la primera clase, así que tranquilos porque tienen el material de la web y de a poco vamos a ir profundizando. ¿Ya? ¿Qué me gustaría que revisáramos ahora? Tengo una infografía que es como un mini resumen y entonces me gustaría que la revisáramos y la comentáramos. ¿Ya? Esto es como un mini resumen de una suerte como de flujograma de lo que ocurre en el mercado de capitales. ¿Ya? Ahí se supone que estoy compartiendo, ¿no? Déjenme chequear. Sí. ¿Ya? Entonces, el mercado de capitales es primeramente un mercado, es decir, un lugar que funciona de intermediario y confluyen personas que tienen un excedente de algo y otras que necesitan algo de ese excedente. ¿Ya? Entonces, el mercado de capitales facilita la inversión y el financiamiento a largo plazo para empresas e incluso gobiernos. Ya los gobiernos emiten deuda. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener en este circuito, en este flujograma, es que ante todo, como una de de los principales objetivos y beneficios, es que el mercado de capitales impulsa el crecimiento económico. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, les voy a poner el siguiente ejemplo que siempre doy. Vamos a suponer que estuviéramos ahora todos físicamente sentados en una sala y yo le paso a alguno de ustedes un billete de 10.000, ¿ya? Y lo tienen ahí, no hacen nada con ese billete. Bueno, podríamos, entre comillas, decir, entre comillas, que el Producto Interno Bruto de la clase fue de 10.000 pesos, generalizando. Pero si ese billete de 10.000 empieza a correr manito por manito, cada uno de ustedes, 5 veces, bueno, multipliquemos los 10.000 por 5, son 50.000. Hubo mayor cantidad de transacciones, hubo una velocidad del dinero. Entonces, esto se supone que generó mayor dinamismo en la economía. Esa es una forma de poder entender que en la medida en que se complejizan los mercados de capitales, esto probablemente también conlleva un mayor dinamismo y desarrollo de las economías. Obviamente tratando de controlar los riesgos, ¿no es cierto? Porque exceso de avaricia en esto también puede generar crisis, como fue lo que ocurrió con la crisis del 2008, la crisis subprime, ¿ya? Bueno, acá abajo, sin entrar mucho más en números, mucho más en detalle, pero en general en el mercado de capitales, lo que está aquí a la izquierda, mayormente lo que tiene más peso son las acciones y luego los bonos, ¿ya? Después vienen los fondos mutuos, los derivados financieros y los ETF. Los ETF no voy a entrar en detalle, pero son fondos mutuos que replican ciertos índices, ya como el Nasdaq, el IPSA, etc. No sé si cuántos de ustedes han escuchado hablar de los derivados financieros. Los derivados financieros son instrumentos que te permiten mitigar riesgos, ¿ya? Y se llaman derivados porque derivan del valor de un activo subyacente original.
quizás más adelante vamos a revisar un poquito eso, pero son instrumentos que te permiten, por ejemplo, cubrir variaciones del tipo de cambio, variaciones ante la tasa de interés y el mismo tema de las opciones, cubrirte de variaciones en el precio de las acciones, ¿ya? Bueno, los riesgos del mercado de capitales usualmente se definen en términos de la desviación estándar, la volatilidad. ¿Cuánto me muevo respecto de un promedio? Y eso tiene que ver con el nivel de tolerancia al riesgo, ¿ya? Y por último, mencionar que existen entidades reguladoras, ¿ya? Como la Comisión para el Mercado Financiero. Bueno, el Servicio de Impuesto Interno más que todo regula temas tributarios, pero por definición, la Comisión para el Mercado, que hoy día junta a la Super de Valores y a la Super de Bancos, están preocupadas de monitorear los riesgos inherentes en el mercado de capitales, ¿ya? Entonces, en general, lo que ocurre es que el mercado de capitales genera dinamismo, crecimiento, tiene obviamente una forma de crecimiento como todo, un ciclo. Las economías pasan por ciclos, ¿ya? Así es que cuando de repente hay bajas es porque a lo mejor esto fue precedido por un periodo de gran crecimiento, ¿ya? Bueno, ¿qué me gustaría que revisáramos ahora? Vamos a revisar un Excel eh, con algunos ejercicios para ir soltando la manito, ¿ya? No sé cómo andan con el material que está en la web, preparándolos para las evaluaciones. Vamos con este primer problema. Eh, de nuevo, esto es solo para ir soltando la mano, ¿ya? No, no se vayan a abrumar más de la cuenta. De nuevo, nosotros sabemos a grandes rasgos que existen estos instrumentos del mercado de capitales, algunos, por ejemplo, que se llaman acciones, ¿ya? De nuevo, sin esperar que ustedes sean expertos, vamos a tratar de jugar con estos instrumentos. Por ejemplo, supongamos que un inversor decide comprar 100 acciones, ¿ya? Las típicas que se le vienen a la mente, quizás, ¿cuáles son? Falabella, Cencosud, qué sé yo, ¿ya? Apple. Bueno, un inversor quiere comprar 100 acciones de una empresa a un precio de 50 por acción, ¿ya? Y paga una comisión del 1% sobre el monto de la transacción. Este 1% es lo que se lleva el mercado de capitales. ¿En qué sentido? Es lo que se lleva el intermediario, ¿ya? Bueno, ¿por qué yo estoy dispuesto a pagar este 1%? Porque este intermediario me facilitó un montón de cosas, ¿no es cierto? Entre otros, que se ejecutaran, que se hiciera el match entre mi compra y la venta de la otra persona que tiene el excedente, ¿ya? Bueno, si al cabo de un año el precio de la acción ha subido 60 por acción y decido vender, ¿cuál será la ganancia? ¿Ya? Entonces, para este tipo de ejercicio hay que ser ordenadito y tratar de aterrizarlo todo en un Excel, ¿ok? Bien. Costo total de la compra inicial fueron 100 acciones por 50 por acción, 5.000. Supongo que con eso estamos ok, ¿no es cierto? No hay mayor problema. Luego, comisión de la transacción por compra, el 1% de los 5.000, 50. ¿Ya? Entonces tenemos acá 5.000 y acá tenemos los 50 de la comisión. ¿Ya? Costo total de la transacción, entonces, ¿cuál va a ser? Los 50 más los 5.000. Bien. Luego, costo total de la transacción, lo tengo ahí calculado, y digo, el ingreso por la venta de las acciones, si las vendí más caro. Este es el juego de la finanza en general. Compra barato, vende caro. Ustedes ahora están estudiando, pagan por la educación y el día de mañana esperan la retribución, mejores sueldos, proyección profesional, etcétera. Compra barato, vende caro. Ese principio está inherente en toda la actividad económica y humana. Bueno, entonces en este caso, claro, ahora yo vendo las acciones, eran 100 a 60, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da? 6.000. Por lo tanto, la ganancia neta, ¿cuál fue? Bueno, los 60.000, ¿no es cierto? Perdón, los 6.000 menos los 5.000 menos la comisión, ¿no es cierto? Y esto es 9.50. Ahora, ojo porque yo estoy acá haciendo un supuesto de que solamente pagué una vez la comisión, ¿ya? Probablemente también la voy a estar pagando cuando venda. Las comisiones se pagan de ida y vuelta, pero para efectos de simplificar, ahí tenemos la utilidad de esta operación, ¿ya? Bien, vamos entonces con el
el problema número 2. ¿Ya? Acá. Y este problema no quiero que lo veamos ahora porque no, nos vamos a meter ahí con el mundo del KPM. No, dejémoslo así. Y el tercero, ya, estos son, quizás se los puedo enviar, les voy a dejar enviado a mi correo, pero esto debiéramos ir avanzando de a poco en profundidad. Con el primer ejemplo que vimos, deberíamos andar bien, la verdad, ¿ya? Es la noción básica, no solo de las acciones de cualquier instrumento. Miren, aquí les voy a dejar anotadito les había puesto Bilbamos, era Volvamos. Em, Les voy a, por si acaso, dejar anotadito mi correo también. Denme un segundo, el correo institucional, que lo tengo por acá, panel de control. No, lo tengo aquí en clase. Panel de control, acá, panel de control, bases actuales, y mi correo corporativo o institucional es eh, por aquí está, súper, por cualquier duda que puedan tener. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que les comentaba, em, el ejemplo que acabamos de revisar de las acciones sirve como base para toda la lógica del resto de los instrumentos. ¿Ya? Se supone que yo estoy comprando algo que tiene un valor y que espero que ese valor crezca en el tiempo. Entre medio, claramente tengo que pagar las comisiones. ¿Ya? Miren, ¿qué les quiero proponer ahora? Dado que tuvimos un tema con el comienzo de la clase, les quiero volver a mostrar el videito, si les parece, porque el videito resume un poco, recapitula lo que hemos estado revisando. ¿Ya? Dura como 4 minutitos, así que por si acaso también se los voy porque entiendo que llegaron justo como a la mitad del video, ¿no es cierto? Ya. Sí. Sí, súper. Oigan, a todo esto, interrúmpanme cualquier cosa, si de repente voy muy rápido o cualquier duda que puedan tener. Miren, por si acaso se los he enviado ahí, ¿ya? Y entonces se los voy a compartir ahora y lo revisamos. Mercado de capitales. Que me asustas al personal. ¿Qué va? Aquí lo que hace falta es un poco de vidilla. Vender no sé si venderemos, pero dar la nota... Esto está más muerto. No sé si vender el puesto y pasar de todo. Quizá no sea una mala idea. ¿Cuánto pedirías por él? Ni idea. ¿Cómo podrías saber cuánto vale todo esto? Pues no sé. Pero si incluyes mis servicios de animación en el precio, seguro que valdrá el doble. Los mercados de capitales son mercados mayoristas de dinero que mueven grandes volúmenes y donde se compra y se vende dinero a largo plazo. El mercado de capitales se divide básicamente en dos: el mercado de renta fija, bonos, y el mercado de renta variable, acciones. Las empresas financian sus proyectos de inversión bien con deuda, es decir, emitiendo bonos, o bien con fondos propios, es decir, emitiendo acciones. Los estados, por su parte, solo pueden emitir bonos. Y las familias no pueden acudir a estos mercados mayoristas para buscar financiación, pero sí para invertir sus ahorros comprando bonos y acciones. El mercado de renta fija y el de renta variable, como el mercado de coches o de motos, disponen de un mercado de primera mano o mercado primario y otro de segunda mano o mercado secundario. ¿Qué pasa, Irene? ¿Qué tal las cuentas? Mal. Anímate. Además, cuando seas diseñadora famosa, vas a cotizar en bolsa y todo, ya verás. ¿En bolsa? ¿No dicen que es un mercado donde están las empresas más importantes? Ni idea. Tenemos que ir para verlo. A lo mejor aprendemos algo. O quizá nos quitan la empresa de las manos y nos forramos. Creo que para visitar la bolsa tienes que tener 16 años. Hoy ningún problema. Pero aún así, igual no nos dejan entrar. ¿Por qué? ¿Te gusta el color? Nah.
Mejor azul y verde. La bolsa es el mercado secundario financiero donde se compran y venden acciones de segunda mano, con un volumen de transacciones diario elevado, lo que hace que se pueda decir que las acciones cotizadas en una bolsa se consideran en general líquidas. Es decir, que se pueden comprar y vender con facilidad. Una bolsa eficiente, con mucho volumen diario de compras y ventas, es imprescindible para que el mercado primario, el verdaderamente importante para el funcionamiento de la actividad económica, pueda funcionar de forma también eficiente. Pero pongamos un ejemplo. Imaginemos que hoy dos empresas desean captar 10 millones de euros para realizar inversiones. Una es Pepito Pérez SL, que no cotiza en bolsa, y la otra es una empresa de telefonía que sí lo hace. Las dos emiten 1 millón de acciones a un precio de 10 euros cada acción. Y si consiguen vender todas las acciones emitidas en el mercado primario, significará que en los balances de cada una de ellas habrán entrado 10 millones de euros. Y ahora nos hacemos una pregunta. Si fuéramos nosotros quienes tuviéramos que poner nuestro dinero comprando acciones de Pepito Pérez o de telefonía, suponiendo que las dos tuvieran los mismos beneficios, ¿cuáles preferiríamos adquirir? La última es líquida, y Pepito Pérez no lo es. Es decir, que si compramos acciones de telefonía, sabemos que las podemos vender o liquidar cuando queramos, porque cada día se venden y compran miles de esas acciones en bolsa. En cambio, las acciones de Pepito Pérez no son líquidas, ya que al no cotizar en bolsa, resultará difícil venderlas y por tanto recuperar el dinero invertido. ¡Qué chula! Me encanta, pero no puedo comprarla. Oye, si quieres puedes pasarte por mi parada, está ahí detrás. Tengo ropa y complementos de segunda mano, si te interesa algo, podemos intercambiar. Oye, ¿por casualidad tienes corbatas? Sí, alguna tengo. Trato hecho. ¿Qué? Bueno, todo esto un pequeño comentario. A lo mejor les parece un poco informal el video, pero está hecho por el CaixaBank, que es un banco bien importante en España, y mezcla ya esta idea del mercado de capitales con un mercado con gente común y corriente y cómo en el fondo desde bueno, acciones básicas del ser humano finalmente terminamos en estas instancias de intermediación financiera bastante más ricas y complejas. ¿Ya? Mientras seguimos con el video, les quiero dejar esta pregunta solamente para que reflexionen. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de las criptomonedas? Y el blockchain y estas monedas como virtuales, ¿ya? Solamente se los dejo como pregunta para que vayamos viendo efectivamente cómo crece en complejidad la posibilidad de las transacciones que se realizan en el mercado de capitales, ¿ya? Bueno, sigamos con el videito. En definitiva, si las acciones de una empresa cotizan en ese mercado secundario organizado al que llamamos bolsa, esta empresa, en comparación con otra que no cotice, podrá acudir al mercado primario con más probabilidad de éxito en captar el dinero que necesita para realizar sus inversiones. Bueno, a ver, de nuevo, aquí no se trata de que terminen expertos en cada uno de estos temas, pero de a poco ir metiéndonos y profundizando en el mundo de las inversiones, ya del mercado de capitales. Para las próximas clases, déjenme ver el calendario. Los siguientes módulos tenemos, perfecto, vamos a estar revisando renta variable, renta fija, más en detalle, instrumentos financieros y derivados y nociones básicas para la toma de decisiones. Sí, creo que ya lo había comentado. Entonces, creo que ahora hagamos lo siguiente. Em, de la presentación original, que creo que la cerré, me gustaría que recapituláramos algunos elementos, sobre todo porque para los que ingresaron un poquito más tarde, hay que ver ese tema del enlace de acceso, que ojalá no nos vuelva a perjudicar. Entonces, compartimos aquí pantalla. eh, pantalla. ah, Compartiendo pantalla. Esta, ¿no es cierto?
Compartir. Ahí entiendo que está, sí, estamos viendo la presentación, ¿ya? Entonces, bueno, recapitulando lo que estuvimos revisando hoy, ¿ya? El mercado de capitales, ¿ya? Que como definición lo entendemos como un segmento del sistema financiero donde se negocian instrumentos financieros, ¿ya? En general a largo plazo, ¿ok? Pero también sabemos que en el corto plazo uno puede hacer trading con estos instrumentos, ¿ya? Vamos a estar aquí hablando de acciones, bonos y otros títulos de valor, ¿ya? Como función, aquí se trata de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar en general que los economistas hablan del mercado de capitales como instrumentos de ahorro, ¿ah? Porque yo no puedo prestar algo que no tengo, ¿no es cierto? Yo me capitalizo y entonces en el futuro yo o invierto o presto. Entonces, finalmente ahorrar es postergar consumo presente. Esto es lo que ocurre con el, por ejemplo, el mundo de las jubilaciones. Yo postergo consumo presente para disponer de flujos en el futuro. ¿Ok? Bien. Entonces, recuerden, en el mercado de capitales podemos estar nosotros, yo, ustedes y también entidades financieras, bancos de inversión, etcétera. ¿Ya? Entonces están emisores, inversionistas y los intermediarios. ¿Ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, los intermediarios? Fíjense que un banco se puede considerar un intermediario financiero. ¿Por qué? Porque el banco capta mis depósitos y los presta más caro. El mundo de la finanza compra barato y vende caro. ¿Ya? Entonces, un banco comercial, por ejemplo, se considera un intermediario financiero inmerso en este sistema del mercado de capitales. ¿Ya? Entonces, el mercado de capitales facilita la emisión y negociación de valores, entrega liquidez, súper importante, la liquidez, este ejemplo que les di de los 10.000 pesos, que fluya, ¿no es cierto? Y fija el precio de los activos financieros de forma eficiente. Claro, porque hay mayor información. Entonces, yo puedo, en base a la transparencia, tener confianza del valor de los activos. ¿Ya? Tenemos entonces que podemos encontrar acciones, bonos, derivados y fondos de inversión. Vamos a ir profundizando de a poco en cada uno de ellos. Ya vimos un poco un ejercicio de acciones y no es más que eso. El mundo de las acciones es yo compro barato y vendo caro. El tema es en qué minuto compro, cómo sé en qué minuto invertir. Ahí está el desafío. ¿Ya? Bueno, respecto de los riesgos, obviamente toda inversión conlleva un riesgo, ¿ya? Y hay distintos tipos de riesgos, riesgo de mercado, crediticio, liquidez y riesgo operativo, ¿ya? Em, aquí lo importante es cómo los gestiono, porque nunca los voy a poder eliminar, pero sí los puedo mitigar, ¿ya? Aquí esta slide se repitió. Habíamos ya comentado esto de las entidades que regulan, ¿ya? Y bueno, el tema de ventajas y desafíos, ¿ya? Esto, ¿por qué es importante? Porque eh, les mencioné el tema, por ejemplo, de las criptomonedas. Esto representa una oportunidad, son nuevas tecnologías, pero también conlleva riesgos, ¿ya? Porque no tenemos la noción completa de la volatilidad de este tipo de nuevas tecnologías y también hay un tema de riesgo tecnológico, porque estas son, por ejemplo, los Bitcoin o las criptomonedas son monedas virtuales. Entonces no hay un banco central que esté respaldando la emisión de este tipo de instrumentos. ¿Ok? Yo puede que aquí les esté comentando muchos términos claves, banco central, respaldo, pero bueno, es toda jerga que está presente dentro del mundo del mercado de capitales. ¿Ya? Acá, ¿qué es importante? Recapitulando de nuevo, el tema de la estabilidad, ¿ya? La estabilidad económica y política, porque esto entrega confianza a los inversionistas y esto también se ve potenciado con los avances tecnológicos, ¿ya? Se viene muy fuerte el tema de la inteligencia artificial para las distintas tareas en las compañías y también para el mercado de capital, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos que las tendencias actuales apuntan a una digitalización de servicios, un auge de la inversión sostenible y la globalización. Con la inversión sostenible, esto tiene que ver con el tema de las finanzas sustentables, ¿ya? Es decir, bueno, así como las compañías tienen una responsabilidad social empresarial, también el tema de las finanzas que, no sé si han escuchado este tema de los bonos verdes, por ejemplo, instrumentos financieros que propician, potencian el financiamiento de proyectos de
energías renovables o proyectos con energía limpia. ¿Ya? Los desafíos regulatorios tienen que ver con el hecho de, bueno, la existencia de estas normas internacionales, ¿ya? Que mitigan riesgos, pero los mitigan no al punto de extinguir el mercado de capitales, sino que, por el contrario, están a favor de un funcionamiento eh, armonioso, ¿ya? Y sano. Es decir, tratar de evitar que en la economía estén dando vuelta activos basura. ¿Qué son los activos basura? Activos que efectivamente no tienen valor, o sea, están inflados, responden como a una burbuja. ¿Ya? Y por último, quizás con esto ya por ir cerrando, tenemos ya la horita de clase, la innovación financiera está transformando el mercado de capitales. Como mencioné, el tema de la tecnología blockchain, las criptomonedas, la inteligencia artificial y la fintech, ¿ya? Que son las aplicaciones para efectuar pagos. Y esto plantea obviamente oportunidades y desafíos, ¿ya? Y ya, con esto cierro finalmente. Todo esto sujeto a la internacionalización, ¿ya? Es decir, estamos inmersos y sujetos a un contexto global, lo que una vez más conlleva oportunidades y también riesgos y desafíos, ¿ya? Entre otras cosas, por ejemplo, nosotros somos una economía abierta, dependiente del dólar, que hemos visto que ha subido en los últimos días, entonces eso afecta a la inflación, ¿ah? A todo esto un comentario. El Banco Central ahora está bajando la tasa porque quiere reactivar la economía. Se supone que la inflación está ya más controlada, pero el problema es que al bajar la tasa, sube el dólar. ¿Ah? No voy a entrar mucho más en detalle por qué, pero hay que manejarlo con equilibrio, porque si sube el dólar, vuelve a subir la inflación. ¿Ya? Bueno, todo esto es parte de las peculiaridades y lo complejo del mercado de capitales. Entonces, si les parece, ya dejémoslo hasta acá como primera clase. Les dejé el correíto, por favor, escríbanme cualquier tema o duda y complementen esto con lo que está en el aula para que vayan de a poco enriqueciendo el manejo del vocabulario de estas temáticas. ¿Ya? Así es que eso pues, queridos estudiantes, fue un agrado, un gusto y lo que necesiten me pueden contactar y seguimos en contacto. Eso es. Bueno, que Muchas descansen. gracias, profesor. Ya, gracias a ustedes y estamos en Gracias. contacto. Buenas Ya, noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. ya, que estén Chao. súper Buenas bien. Un noches. saludo, Buenas un saludo. noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.